Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con este webinar sobre los mapas de terreno y los tipos de análisis que hacemos con estos mapas con Global Mapper. Yo soy José García de los servicios profesionales de Danisoft y por supuesto lo primero es, bueno, agradeceros la asistencia y, bueno, daros la bienvenida a este webinar. Si os parece, vamos a ir empezando, pero vamos a ver un poco lo que estábamos proponiendo para hoy. Era esta convocatoria con una agenda en que vamos a ver un poco las herramientas que tenemos en Global Mapper para trabajar con los mapas de terreno, los tipos de análisis, etcétera. Pero también ayer enviamos un boletín, que es este boletín, en que aparecían los cursos de Global Mapper, el curso de Global Mapper y el de procesamiento LIDAR, que son los dos cursos oficiales de Global Mapper, y la convocatoria al webinar también. Bueno, últimos vídeos, tal, algo más de información, por supuesto. Y aquí apareció una promoción especial. Y es que si tienes el mantenimiento de Global Mapper en vigor, em, eh, con Danisoft, obviamente, esto es para clientes españoles, y o adquieres una nueva licencia en Danisoft de Global Mapper, se hace un descuento del 30% para los cursos. ¿De acuerdo? Los cursos son estos dos, que los tenéis también. Voy a quitar esto. Vale. Aquí en la página, en la web, ¿vale? Tenéis el curso de Global Mapper. Aquí viene toda la información, el temario que se ve, ¿de acuerdo? Las próximas fechas, los costes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perdón, y el otro curso es el de procesamiento LIDAR, que corresponde para este curso es necesario tener la versión Pro de Global Mapper, porque no todo, pero una gran parte de lo que tiene que ver con el procesamiento LIDAR, como sabéis, va en la versión Pro y lo mismo, pues aquí tenéis el temario, un poco las explicaciones de lo que son los contenidos del curso, etcétera, duración, fechas, costes, etcétera, etcétera. ¿Vale? En cualquier caso, si tenéis cualquier consulta, pues os ponéis en contacto con nosotros, conmigo, con cualquier persona del departamento comercial y, bueno, pues intentamos ayudaros, ¿de acuerdo? En principio, esta oferta o esta promoción que se envió ayer del 30% de descuento en los cursos, va a ser para esta ocasión, para estos cursos que están en calendario, que son para el mes de junio, ¿vale? Eh, no son promociones que se suelen hacer, así que no sé si se seguirá más adelante, pero vamos, estas en concreto son para los cursos del mes de junio, ¿de acuerdo? Y ya os digo, si queréis consultar cualquier información, de hecho ahora mismo, si os vais a la página principal, en el banner de entrada, ¿vale? Pues por ahí tenéis, aparte de la información del webinar, pues las informaciones de los cursos, etcétera, ¿vale? Ok, entonces, comentado esto de la promoción y de la formación, si os parece, nos vamos a ir metiendo en tema, ¿vale? Comentaros que, como sabéis, tenéis un panel de preguntas y respuestas. Perdón. Así que si queréis
meter alguna consulta o cualquier comentario, cualquier cosa, bueno, pues ahí en el panel de preguntas y respuestas lo podéis ir haciendo. Yo iré mirando lo que vaya, si entra algo mientras, vamos, no constantemente, porque tengo que estar explicando, vamos, haciendo el webinar, pero cada rato pues miraré, echaré un vistazo y en cuanto pueda, pues os voy contestando, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver un poco? Bueno, los mapas de terreno. Sabemos que dentro del Global Mapper hay muchísimas funcionalidades. Hay funcionalidades para trabajar con imágenes raster, con imágenes vectoriales, con mapas de elevación, con LIDAR, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en muchos casos, para mucha gente, muchos de los casos de usos que se nos suelen plantear con Global Mapper tienen que ver con estos mapas de terreno, ¿vale? Con lo que es la visualización, la creación, el análisis de los datos de terreno. Es algo muy común, no en todos los casos, pero en muchos casos es algo muy común y bueno, por eso queríamos dedicarle un rato. Es cierto que en muchos vídeos que hemos hecho a lo largo del tiempo con referente a Global Mapper hemos tocado temas que tenían que ver con esto, pero bueno, queríamos dedicarle un poquito más de tiempo detenidamente a este asunto. Eh, Además, tenemos que, obviamente, en los últimos años, todo el tema de datos LIDAR pues, se ha ido disparando, podríamos decir, ¿vale? Y esto hace que ahora mismo la disponibilidad de datos de elevación de alta calidad, que nos proporcionan muchas veces esos datos LIDAR, esos escaneos que hacemos, o esos barridos que hacemos con LIDAR sobre zonas, pues nos permitan crear unos mapas de terreno eh, utilizando estas superficies o estos modelos de superficie 3D, pues bastante potentes. Crear nubes de puntos con pues un punto Z que nos da la elevación, etcétera, y bueno, pues permite análisis bastante más potentes. ¿Vale? Lo primero de todo es, obviamente, generar estas superficies, estos mapas de terreno, ¿vale? Este punto Z, este punto de elevación, nos permite la generación de una capa raster de elevación a partir de cualquiera de las combinaciones que tenemos de datos vectoriales que tengan ese atributo. Ya puede ser, por ejemplo, cargamos un fichero ASCII o un Excel, ¿vale? Un CSV, cualquier tipo de fichero y tenemos puntos con coordenadas y con el dato de elevación. Pues eso ya nos valdría para crear esa malla o esa rejilla, ¿vale? Con nuestros puntos de elevación y crear un modelo 3D, etcétera, etcétera. Por supuesto, si tenemos una capa de datos LIDAR, pues con más razón, porque ahí tenemos una cantidad de puntos de elevación importante, nubes de puntos, etcétera, ¿vale? Cualquier capa que tengamos que nos dé este dato de elevación nos va a permitir crear, perdón, crear esta capa de elevación. Yo voy a crear una capa de elevación a partir de una capa LIDAR, ¿vale? Nos vamos a meter Global Mapper, ¿vale? Yo estoy trabajando ahora con la versión 26.1, que es la última. Como sabéis, hace relativamente poco hicimos la presentación de las últimas novedades de la 26.1. Sabéis, bueno, cada tanto cuando va saliendo las versiones mayores y menores, la 26 y luego la 26.1, cuando salga la 26.2, etcétera, pues vamos haciendo los webinars mostrando las novedades que hay. Vale, y este ha sido hace poco, así que si no lo habéis podido ver, en nuestro canal de YouTube tenéis la grabación disponible, ¿vale? Entonces, yo voy a cargar
tengo aquí, vale, estos datos cogidos del PNOA, que es, bueno, pues aquí podemos traer datos LIDAR de toda España, ¿vale? Es del ministerio y he cogido o me he descargado un pequeño mapa con datos LIDAR, ¿vale? Simplemente los voy a cargar arrastrando aquí, ¿ok? ¿Y esto qué nos va a proporcionar? Bueno, aquí tenemos dos cosas. Una, podemos crear la nube de puntos a partir de estos datos LIDAR o podemos crear directamente la rejilla de elevación cuando cargamos la capa LIDAR, ¿vale? Em, ¿Qué ocurre? Si lo que estamos queriendo es crear la rejilla de elevación, ¿vale? Desde aquí podemos hacerlo. Es más, ya desde aquí podemos seleccionar. Sabemos que un pulso de LIDAR, cuando rebota sobre el suelo, bueno, tenemos diferentes ángulos de cada punto, tenemos la intensidad con que es rebotado ese pulso de láser, ¿verdad? Y que con esa información eh, mm, cada punto LIDAR nos indica una posible clasificación del punto. Puede ser de terreno, de vegetación, vegetación alta, media, puede ser que haya dado en una carretera, en un edificio o sobre una torre de luz, por ejemplo, ¿vale? O un cable o lo que fuera. Estos aquí a la derecha veis que tenemos bastantes clasificaciones, ¿vale? Y, por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis del suelo, podríamos desde aquí ya ir desmarcando, por ejemplo, decir, oye, pues mira, la vegetación media y alta no me interesa, tampoco los edificios, yo qué sé, no quiero coger los cables ni otras cosas, ¿vale? De aquí podríamos ir seleccionando y desde aquí ya crear nuestra rejilla de puntos, ¿vale? Vamos a ver los diferentes métodos, pero no aquí, porque claro, si aquí creamos la rejilla de puntos, ningún problema, me la va a crear de forma correcta, de forma inmediata, pero no creamos entonces eh, una capa con la nube de puntos, solo crearíamos la capa con la rejilla de elevación. Si queremos tener las dos, una opción es, primero creamos la capa con la nube de puntos. Para crear la capa con la nube de puntos, cuidado, también puedo deseleccionar aquellos puntos de algunas características. Puedo decir, bueno, efectivamente, me da igual que sea para elevación que para la nube de puntos. Yo lo que voy a trabajar es con terreno, quiero quitar la vegetación alta, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo podríamos hacer igual, nosotros de momento no lo vamos a hacer. Y luego podemos indicarle cómo queremos que nos dibuje esa nube de puntos, ¿vale? Em, Podemos pintarla por la intensidad, como hemos dicho, cada pulso de LIDAR nos va a devolver una intensidad por clasificación, que es esta clasificación que tenemos a la derecha, por la altura sobre el suelo, etcétera, ¿vale? También tenemos aquí abajo, como veis, más opciones. Podemos eh, solo cargar, seleccionar unos límites, ¿vale? Pues una caja, hacer una previsualización y hacer una caja de esto, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos varias opciones. En principio vamos a coger las que hay por defecto y simplemente vamos a crear nuestra primera capa, ¿vale? Que aquí tenemos. Claro, lo que vemos aquí es que tenemos terreno y
obviamente aquí hay vegetación. Pero, y tenemos, en esta capa hay 4.076.000, etcétera, entidades, o sea, puntos. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que tenemos de aquí la capa, ahora sí que podemos volver a crear otra capa diferente, ¿vale? En la que eh, obtengamos ese mapa de elevación que queríamos obtener, ¿vale? Y que podíamos haber obtenido de principios, pero que bueno, preferimos hacerlo así y así tenemos las dos capas. Dentro de el IDE de Global Mapper, del entorno que tenemos de Global Mapper, ¿vale? La interfaz de usuario, perdón, no el IDE, quería decir que aquí en las barras de iconos tenemos aquí crear la rejilla de elevación. Si no tenemos esta barra de análisis aquí disponible, bueno, pues podemos venir aquí, decidir qué barras queremos tener disponibles o dentro de terreno y análisis tenemos aquí la misma opción para crear nuestra rejilla de elevación, ¿vale? Como veis aquí, hace ya, creo que fue en la 25 que se cambió el menú para disponer de... Antes estaban todos los análisis en una sola opción de menú y claro, empezó a haber una cantidad importante y bueno, creo que fue en la versión 25 que se ha dividido las pestañas en diferentes tipos de análisis, ¿vale? En terreno y análisis tenemos nuestra opción para crear la rejilla de elevación. Vale. Normalmente aquí, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues damos a los valores por defecto y la creamos. Pero vamos, sin embargo, a revisar esta ventana porque aquí tenemos muchas opciones que son importantes a la hora de crear la rejilla de elevación, de cómo la vamos a crear y de qué manera, ¿vale? Em, Fijaros que si, por ejemplo, a partir de una capa de LIDAR creamos esta opción usamos esta opción de crear la rejilla de elevación, las opciones que me aparecen en esta pantalla son bastante más extensas que, por ejemplo, cuando cargamos un fichero de tipo HTTP que tenga datos de elevación, ¿vale? Porque ya obviamente comprende que es una capa de datos LIDAR y sabe que podemos crear esta capa de elevación con más posibilidades, ¿vale? También podemos, luego lo veremos si eso, si cargamos un fichero SHP o típico de mapa que tiene datos de elevación, pero no tiene tantos datos, vamos a ver que la pantalla que se nos presenta tiene menos opciones, ¿vale? Ahí Global Mapper va a distinguir el tipo de dato que le estamos proporcionando y por tanto va a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero, la capa, el nombre, bueno, coge por defecto, aquí podríamos cambiar, poner lo que sea. Esto es fácil, no tiene mayor historia. Em, lo importante, tipo de rejilla. Aquí sí que es importante qué tipo de rejilla vamos eh, a crear, ¿vale? Em, la entrada predeterminada son valores por elevación para crear esa capa de
ese mapa de elevación, ¿vale? Aquí hay una diferencia entre Global Mapper normal y o estándar, perdón, y Global Mapper Pro, porque las opciones que tenemos son diferentes, ¿vale? Yo aquí tengo Global Mapper Pro y por tanto tiene más opciones que el estándar. En el caso de los que tengáis estándar, cuando hagáis esto, veréis que aquí la cantidad de tipos de rejilla que os aparecen son mucho menores. ¿Ok? Vamos a ver, los valores por elevación es el predeterminado, como hemos dicho, y nos va a crear, pues eso, una cuadrícula, va a crear va a convertir esos puntos en una cuadrícula con los valores de elevación, ¿vale? Con puntos cada punto va a tener un valor de elevación. También tenemos los valores por intensidad, ¿ok? Esto nos va a crear una cuadrícula raster midiendo la intensidad de cada pulso lidar que nos devuelve el sensor, ¿de acuerdo? Esa intensidad tiene como motivo, es una consecuencia de la reflectividad en donde ha impactado el punto, ¿vale? Cuando ha impactado en el suelo, no es lo mismo que impacte y por tanto se refleje desde una rama de un árbol que desde un tejado de hormigón, ¿vale? Eso es lo que nos va a devolver. Tenemos la posibilidad de crear una capa de altura sobre el suelo. ¿Qué va a hacer? Va a guardar el valor que ha calculado de la altura sobre el suelo como una cuadrícula, la cuadrícula de terreno que va a crear va a ser con ese valor en lugar de sobre la elevación absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente lo que nos va a devolver es la altitud absoluta, la altitud sobre el nivel del mar. Pero podemos decirle, no me interesa, perdón, ese tipo de altitud, sino directamente sobre el nivel del suelo. Por ejemplo, pues porque queremos, por poner un caso, vaya, medir las altitudes de árboles, por ejemplo, y lo que me interesa es sobre el nivel del suelo, no sobre el nivel absoluto. ¿De acuerdo? Y luego aquí vamos a tener el color RGB. Vamos a tener varios, color RGB, RGB más NIR y RGB más intensidad. ¿Vale? Esto nos va a devolver ortoimágenes. Sabemos que una ortoimagen es una imagen en 2D, en plano, pero que guarda o que resuelve la deformación propia de la proyección sobre una cosa que no es plana, un planeta que es redondo, ¿vale? Entonces, cuando esa circunferencia la ponemos en 2D y la aplanamos, pero guardamos las proporciones y las distancias, tenemos una ortoimagen. Bueno, estas capas de color nos van a devolver ortoimágenes y nos van a devolver una ortoimagen con 4 bandas. El RGB, que son los 3 colores, rojo, verde y azul, ¿vale? Más una banda de intensidad. El NIR, esto lo explicamos hace poco. Fijaros que hicimos un webinar sobre imágenes raster y el cálculo con imágenes raster. Tengo aquí el enlace, ¿vale? Y es este webinar. ¿Ok? Imágenes raster en detalle con Global Mapper 26. Aquí estuvimos viendo con detalle, y lo tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, ¿vale?
Si buscáis imágenes raster en detalle o Global Mapper versión 26 en nuestro canal de YouTube, os saldrá este vídeo o será uno de los que os saldrá para ver. Aquí estuvimos viendo en detalle asuntos que tengo aquí, como es qué es el NIR, qué es el NDVI, ¿vale? El índice de vegetación de diferencia normalizada, qué es el NIR, que es un valor obtenido con, a través de los infrarrojos o el canal de infrarrojos que queremos obtener para hacer los cálculos de terreno, ¿vale? Es el NIR, es el infrarrojo cercano. Hay varios canales, el verde, el NIR, em, todos estos, los NBR, etcétera, etcétera, el NDVI. Todo esto que ya explicamos en ese webinar y que si es algo que os complica o que no lo conocéis bien, podéis ir a este vídeo, ¿vale? Ya iréis revisando, son los tipos de, mm, según el dispositivo de LIDAR o de dispositivo con el que hacemos el escaneo, vamos a obtener ese tipo de datos, ¿vale? Entonces, lo dicho, ahí lo podéis ir viendo, ¿vale? Pero podemos crear esas capas con el NIR, con el infrarrojo más el RGB, ¿ok? O el RGB más la intensidad como un cuarto canal. Y aquí obtenemos esas ortoimágenes, ¿vale? Bueno, aquí abajo, un poquito más abajo, nos aparece el NDVI, que es el de vegetación, el del agua, que es otra posibilidad, solo el NIR, ¿vale? Nos aparecen con los canales verde y azul, en lugar de utilizar el infrarrojo va a utilizar los canales verde y azul, ¿vale? Crea una nube de puntos con una banda única, en lugar de esas 4 bandas que tiene el dato, el impulso del LIDAR, que son el RGB más la intensidad, pues solo lo crea con la del verde, con la del azul, con la de la intensidad o con la del infrarrojo. ¿De acuerdo? Pues, para diferentes tipos de análisis podemos utilizar estos diferentes tipos de rejillas o crear este diferente tipo de rejillas, ¿vale? También tenemos la de el ángulo del escaneo. Sabemos que cuando, por ejemplo, con un dron, un avión, cualquier tipo de dispositivo que hacemos estos escaneos, según el tipo de cámara que estamos utilizando, va a hacer unos barridos, pues de adelante hacia atrás o en zigzag, bueno, según el tipo de cámara, va a hacer diferentes, hay varios modelos, tampoco tantos, pero vamos, hay unos cuantos modelos de barrido que hacen las cámaras y al hacer esos barridos, pues va a mandar pulsos en diferentes ángulos que, bueno, también son importantes porque nos van a ayudar a obtener la información sobre cada capa, ¿vale? Y esos ángulos también son importantes. Todo esto nos va a crear ortoimágenes, obviamente, pero de diferente tipo, con el ID del punto o con datos mm, que el usuario ha utilizado o que ha em, incluido en una nube de puntos. Tener en cuenta que también podría ser una nube de puntos eh, obtenida a través de un fichero, ¿vale? O cualquier tipo de capa que tuviera los datos necesarios, pero ahí podemos incluir nuevos atributos o en nuestra capa hemos podido incluir nuevos atributos y podemos personalizar esos datos de usuario, ¿vale? También vamos a tener el canal del escáner, que es el atributo que representa a
qué canal está utilizando el escáner. El número de puntos en celda representa los puntos líder individuales que hay en una celda, ¿vale? El por genérico, el que tiene por valor genérico, va a crear una cuadrícula con una estimación, ¿vale? Este genérico lo que nos va a crear es una cuadrícula en donde se va a hacer una estimación de tipo eh, Kriging o una variografía. Eso lo veremos más adelante, qué es lo que significa, porque es importante, es una opción que tiene Global Mapper que permite una calidad en la obtención de rejillas de puntos muy interesante. Y la incertidumbre genérica también tiene que ver con esto, con la variografía y con Kriging, que bueno, son métodos estadísticos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, no solo podemos obtener a través de la creación de la rejilla una capa de elevación, sino, dependiendo de si tenemos Global Mapper estándar o profesional, tenemos muy diferentes tipos de elevaciones, ¿vale? Y luego tenemos el método. Esto también es muy importante, ¿ok? El método es qué método va a utilizar para crear esa rejilla de puntos. Tenemos varios. El de el TIN, ¿vale? Que TIN son las siglas de red irregular triangulada, o bueno, en inglés, que siempre cambia el orden, y la N es network, ¿vale? No es, pero bueno, sería una red irregular triangulada. Esto es lo que utiliza para crear es em, conectar todos los valores que tenemos de elevación. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos el escaneo con LIDAR, por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos una rejilla uniforme de puntos, ¿de acuerdo? La rejilla la va a crear, o vamos a crearla, utilizando uno de estos métodos para generarla, ¿de acuerdo? Em, IN es posiblemente la forma mejor ajustada para crear esa rejilla. Em, Esta es una posibilidad. Pero claro, fijaros, yo aquí tengo un suelo, no tengo edificios o creo que no hay edificios en esta capa que estoy cargando, solo tengo suelo, pero tengo árboles y tengo vegetación baja. ¿Ok? Entonces, esto se va a ajustar también a los árboles, ya perdón, la triangulación, el TIN, ¿vale? A todo lo que tengo. Claro, yo aquí, más abajo, veo que lo puedo ajustar. Si lo llevo aquí, lo ajusto al suelo. Entonces dice, bueno, aquí abajo me da una explicación, ¿ok? Dice, esta configuración controla qué tan lejos de un punto de datos conocido debe estar una celda de la rejilla antes de que se considere no válida. ¿Ok? Entonces, en los puntos que me va a devolver el escaneo LIDAR, va a haber algunos puntos que sean ruido. Por ejemplo, a lo mejor ha dado en un pájaro que andaba volando el punto y va a quedar muy alto. Como queda raramente alto o anormalmente alto, pues va a ser un punto de ruido, ¿vale? O va a haber árboles, va a haber torres, etcétera. Si yo esto lo ajusto al suelo, lo que estoy diciéndole es que me calcule o me haga ese análisis para
ajustar todas las altitudes lo más posible a los datos de suelo. Si lo digo ajustado, o me lo llevo hacia ajustado, me lo va a ajustar lo más posible y entonces voy a tener los datos de suelo, pero en la altitud también voy a tener, cuando haya árboles o vegetación baja o media, etcétera, un edificio, en el caso de que lo hubiera, una torre, también esos datos, ¿de acuerdo? Aquí sería donde yo ajustaría si quiero de alguna manera limpiar la vegetación u otros elementos que pueden aparecer, otros entes, o ajustarlo para que me coja directamente ese tipo de entes, ¿vale? Con la triangulación, ¿de acuerdo? Porque otra opción que tengo es venir y utilizar clasificaciones. Y aquí utilizaría valores mínimos, ¿vale? Y aquí fijaros que él ya por defecto se me ajusta aquí. ¿Por qué? Porque si utilizo el DTM, los valores por clasificación, ¿ok? Me va a crear una cuadrícula regular a partir de mi nube de puntos, ¿vale? Dentro de los límites que definimos para el mapa, ¿de acuerdo? En el que va a poder calcular tanto el mínimo como el promedio, como el máximo, como la mediana o incluso la varianza, que son diferentes datos estadísticos, sobre el valor que tiene especificado para cada cuadrícula en cada uno de esos pequeños rectángulos que va a crear para hacer la cuadrícula, ¿vale? ¿Ahí qué va a hacer? Va a utilizar un algoritmo de la distancia ponderada, bueno, de hecho, de la distancia ponderada inversa, para rellenar los huecos. Ya digo, nuestro escaneo LIDAR nunca va a ser perfectamente homogéneo y cuando creamos la malla o esta red o esta rejilla, ¿vale? Va a utilizar esos cálculos. Si, por ejemplo, decimos que queremos utilizar el mínimo, ¿ok? Nos lo ajusta más o menos por aquí, porque ¿qué ocurre? Em, nos va a coger dentro de los puntos valores más acercados al suelo o los valores mínimos que tenga dentro de los puntos que caben dentro de cada una de esas rejillas. ¿Vale? Entonces va a ponderar esa altitud para que dentro de cada una de esas pequeñas rectángulos que tiene toda la rejilla, ¿vale? Utilizar los valores mínimos, podría decir que utilizara la media o los máximos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí, en este caso, el múltiple espaciado automático de puntos, aquí me indica la separación para reducir o eliminar los picos o los valles donde solo hay un punto, ¿ok? En cada una de esas rejillas. Normalmente van a ser dos o tres, lo que vamos a poner ahí para distinguir, bueno, pues queremos que al menos haya 3 puntos, ¿vale? Para quitar esos picos, esos valles, ¿de acuerdo? Em, Aquí, bueno, nos sigue dando esa información que es la misma que teníamos en la triangulación, ¿vale? Pero estos datos son diferentes porque si lo ajustamos demasiado y tenemos el DTM, vamos a perder muchos puntos, ¿vale? Entonces, más o menos viene en el 20, ¿vale?
Mm, porque en po- podemos tener una capa LIDAR de no tanta calidad, ¿vale? Que no tenga tanta densidad de puntos. Y si lo ajustamos demasiado, ¿vale? En algunos sitios, pues nos va a decir, aquí no tengo dato, ¿vale? Y directamente va a quedarnos como un trocito blanco donde no ha dibujado nada, ¿vale? Entonces, lo ajustamos, pero hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Y luego, por último, por último, aparte de todas estas clasificaciones, tenemos Kriging, que es una estimación, o lo que se llama estimación Kriged, bueno, es lo mismo. En algún caso también dentro del canal nuestro de YouTube hemos hecho cuando se incorporó este tipo de análisis, que fue hace no muchas versiones, hace realmente pocas, creo que no sé si fue en la 24 o la 25, cuando se incorporó el análisis Kriging, creo que fue en la 25. Es un tipo de algoritmo estadístico que cuando tiene que generar esa nube de puntos, actúa de una forma más elaborada. Pero lo vamos a dejar para verlo un poquito más adelante, ¿vale? Haciendo realmente, porque desde aquí podríamos ya hacer el kriging, pero lo que primero queremos hacer es una rejilla de elevación, ¿vale? Normal, y luego vamos a ver cómo hacer la kriging, ¿vale? Y qué significa, qué es lo que tiene. ¿Ok? Em, básicamente l- va a mejorar aquellos sitios donde no tengo un punto, donde no hay dato, esas pequeñas celdas de nuestra rejilla donde hay pocos datos, los va a rellenar con datos. En todos los casos, Global Mapper en esa capa nos va a rellenar con datos los datos que faltan. Pero cómo calcula esos datos que va a rellenar es en lo que se basa esto. ¿Vale? En principio, vamos a utilizar el DTM, perdón, vamos a utilizar el TIN para que nos coja todo, pero no vamos a pedirle que se ajuste al suelo, ¿vale? Vamos a pedirle más o menos, lo vamos a dejar por aquí, ¿ok? Bueno, podemos ignorar los valores de elevación cero. Podríamos guardar esta capa como una capa vectorial, esta red de triangulación que nos va a crear, guardarlo como una capa vectorial, eh, llenar todo el cuadro en lugar de solo el interior, ¿vale? Bueno, exportar la rejilla directamente a un fichero, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a crear nuestra capa, tarda un segundillo, pero es rápido. Bueno, le hemos pedido para perder lo mínimo posible, que se ajuste bien. Así que tarda un pelín, pero ya está. Ya tenemos aquí nuestra capa de elevación. De hecho, ¿vale? Aquí veis valores de elevación y aquí tenemos la capa, que, como veis, utiliza esos puntos. Veis que aquí pues, se nota las diferentes pasadas del escaneo de puntos, ¿vale? Y con esos puntos nos crea la capa de elevación. Ok, esto lo hemos hecho con el TIN. Fijaros que por los colores nos va distinguiendo desde la elevación mínima, que es este de 1598 metros, a la máxima, que son los 2202 metros. ¿Vale? Cuidado, aquí
podéis cambiar mucho la forma en cómo visualizáis esas capas, ¿vale? Al cambiar RGB y elevación o, por ejemplo, por elevación, etcétera. Por supuesto, también la parte de sombreado, ¿vale? Si nos vamos a 3D, vamos a ver, ¿ok? Que esas capas, que en realidad, bueno, esto está cogido de la Sierra de Guadarrama y hay una altitud. ¿Veis que por aquí queda algún punto raro? ¿Vale? Pues porque pasaría yo qué sé, un águila por ahí, un buitre, que hay unos cuantos, ¿vale? Pero esta es nuestra, y algunos están en blanco porque pues por ahí no, la densidad es demasiado baja, ¿vale? Si sincronizamos la vista 3D con la 2D, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí abajo, ¿vale? Y nos vamos acercando. Bueno, pues por ahí había algunos puntos donde se veía blanco, pues porque la densidad es un poquito menor. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra altitud. Voy a volver con otra capa que es la misma, pero con otro nombre para que podamos cargarla. ¿Vale? Es este copia, es la misma capa. Bueno, una cosa, vamos a ver. Teníamos, bueno, voy a cargarla, esta copia. ¿Vale? Yo ahora, como decía antes, desde aquí directamente ya podría crear una capa, ¿vale? Y incluso decirle, oye, quiero que esté ajustada al suelo, quita la vegetación alta y la media, quita edificios, em, eh, yo qué sé, cables, torres, etcétera, etcétera, ¿vale? El ruido alto, para que si hay un punto de esos que me lo quite, ¿vale? Y a partir de ahí crear una nueva capa. ¿Veis? Pues vamos a desmarcar la anterior. ¿Veis? Esta es la capa que ha creado directamente al cargar sobre la copia. ¿Vale? Vamos a... Bueno, ahí pone la copia y por eso lo distinguimos. Ay, perdón. He cerrado el centro de control. Vamos a meterlo por aquí. Vale, ahí. No, ahí abajo. Aquí. Ahí. Vale. Aquí se me ha quedado. Vaya lío montado en un segundo. Pero bueno, esto es fácil. Se acopla fácil por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Vale. Y esto por aquí. Ok. Decía, esta es la que hemos cargado. Bueno, menos complicada, pero también nos vale. Lo que pasa es que aquí hemos utilizado la clasificación para mm, quitar todo. Joder, qué torpe estoy, perdón. Para quitar todo lo que fuera o nos alejara del suelo. Y directamente esta capa es un poco diferente a la de arriba porque directamente hemos intentado que nos quite o que se ajuste lo más posible al suelo y menos a la vegetación, ¿vale?
sigue teniendo, bueno, pues los datos más o menos parecidos en cuanto a la altitud, pero, pero ahí estamos. Ok, habíamos dicho antes que dentro de los análisis que podemos hacer, ok, em, cuando rellenamos esa capa, fijaros, aquí veis que nos la ha rellenado completa la capa de elevación, pero hay puntos en donde se notan que hay como una especie de ajuste de, de los puntos que nos faltarían, por así decir, ¿vale? Estos puntos que tiene que rellenar por falta de puntos líder. Em, Dentro de todas las, bueno, tenemos muchas posibilidades de tipos de análisis, crear rejillas, crear los contornos thin que hemos visto antes, los triangulados, bueno, sombras, generar cuencas hidrográficas, la cobertura visual que hay para, por ejemplo, porque hay diferencias de elevación en el terreno, entonces desde un punto qué terreno vemos y qué no, etcétera, etcétera. Aquí tenemos muchísimos tipos de análisis, ¿vale? Que podemos hacer con estos terrenos. Pero aquí en el análisis vectorial, disculpad, tenemos esta variografía y el kriging. Decíamos antes, es otra posibilidad que tenemos para crear una rejilla con... Voy a quitar esto un poquito para abajo, o hago una cosa, lo pongo por aquí, ¿vale? No, luego lo vemos. Decía, es una de las posibilidades que tenemos para crear ese relleno, esa capa, pero ajustando y creando puntos, calculando puntos que no tenemos en nuestra escaneo LIDAR, por así decirlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Podría calcular los puntos diciendo, bueno, si tengo, por ejemplo, este punto, estos puntos de aquí, pongo aquí un punto y ¿qué saco? Pues una media o un promedio, una varianza, etcétera, con respecto a la altura de los demás, y ese es el punto que le doy. Vale, esa es una posibilidad, pero el variograma o kriging lo que hace realmente es utilizar unos análisis, unos algoritmos estadísticos un poco más potentes. ¿Qué es lo que va a hacernos? Le voy a decir qué capa quiero, ¿vale? Que es esta de PNOA, y veis que él ya pinta un variograma, que es que dice, mira, yo tengo, en lugar de sacar un promedio, voy a hacer algo que es mucho más potente, que es en lo que están basadas, por ejemplo, las regresiones lineales, en este caso serían mejor que lineales, porque no son lineales, son regresiones polinómicas. Lo que hace es que va calculando los puntos que aparecen y pinta la línea que pasa de forma más cercana por a cada uno de esos puntos, ¿vale? A todos los puntos, incluido la varianza que da a cada punto. Con eso, no es un promedio fijo, sino lo que obtiene es un modelo y en lugar de decir, bueno, pues aquí cojo el promedio de los puntos que tengo alrededor, lo que me crea es un promedio de, eh, perdón, lo que me crea
es un modelo de, en el que prevé, es en lo que están basadas las Machine Learning de inteligencia artificial, ¿vale? En estas regresiones en las que creamos un modelo en que decimos, bueno, no es simplemente un promedio, es que tal y como son las altitudes alrededor, aquí el modelo que creamos nos dice que esta altitud del punto que metamos aquí o de los puntos que metamos aquí, que aquí seguramente se metería más de uno, o por aquí, etcétera, etcétera, que haríamos una malla regular, va a corresponder a ese modelo que es más ajustado que simplemente ir sacando varianzas o promedios, ¿vale? Podemos hallar el variograma, y aquí no lo he pintado, o podemos decirle aquí en el crigueado, o como se ha traducido aquí en español, el crigueado, ¿vale? Bueno, le diríamos qué espaciado queremos para la rejilla, etcétera, etcétera. Algunas datos, ¿vale? En qué vamos a basar el modelo de datos, si va a ser lineal, va a ser esférico, va a ser exponencial o va a ser gaussiano. De hecho, todos los Kriging son de alguna manera gaussianos, pero bueno, podemos hacer una regresión lineal, polinomial. Hay diferentes algoritmos y diferentes modelos para hacer esas regresiones, en las cuales no preveemos, aunque estas regresiones se utilizan mucho para prever datos a futuros en el Machine Learning. En este caso, lo que haríamos sería crear un modelo suponiendo dónde van a estar esos puntos, ¿vale? Bueno, le voy a decir que por potencia y le vamos a decir que nos cree ese estimado, ¿ok? Que es un poco más avanzado que la creación de la nube de puntos simplemente a partir de el LIDAR. Este estimado nos va a rellenar mejor que esto que había hecho directamente, que también ha hecho una estimación, ¿vale? Y bastante potente y bastante buena, pero si queremos ir al grano fino, por así decirlo, el Kriging o la variografía, y dentro de la variografía con Kriging nos hace un estimado mejor. Veis que nos pone puntos de diferentes colores porque está dándonos los puntos reales y los estimados. ¿De acuerdo? Nos ha hecho esta estimación, nos ha creado una capa, ¿vale? Con el crigueado, como en su en su traducción, ¿vale? Nos ha hecho esa capa con el crigueado, que por cierto, esto se puede imprimir, se puede sacar a un informe perfectamente, ¿vale? Pero nos mete, ¿veis? Todas, bueno, esta sería la capa de altitud estimada, ¿vale? Esta sería la capa de los puntos donde no hay certeza. Aquí, afortunadamente, como el mapa es bastante, o sea, perdón, la capa de LIDAR es bastante potente, el mapa de incertezas es muy difuso, pero se nota mal, pero hay colores más amarillos y zonas más verdes, ¿vale? Las zonas más verdes indican, aunque es muy suave, pero veis que hay como amarillo y verde. Las zonas verdes indican mayor intensidad, las amarillas menor intensidad y por tanto el nivel de certeza baja, ¿vale? Pero en general es bastante bueno. Nuestra capa de elevación mm, más densa, mejor estimada, ¿vale? Y, ¿vale? Y las entidades, ¿ok? Si yo esto ahora me lo llevo a 3D, lo tenemos de forma parecida, pero más fina. Como no hemos quitado árboles de esta capa ni nada parecido, lo que hace es que se ajusta también a vegetación, ¿vale? Fijaros que está la... Uy, mirad, aquí había una torre. ¿Veis que la pinta? Porque no hemos quitado nada. Entonces
me ha dibujado, pues no me había dado cuenta que había una torre, pero como es de esta capa no hemos quitado nada, ¿vale? Ha dibujado la torre, no era ruido, lo que yo vi ahí era tal, y ha rellenado, por así decir, esa rejilla de puntos de forma más precisa, ¿vale? Bueno, esta es un poco las diferentes posibilidades que tenemos a la hora de crear este mapa de elevación para hacer nuestros análisis de terreno. A partir de aquí, ya digo, tenemos, obviamente, como hemos creado una capa vectorial, podemos crear rejillas de densidad, etcétera, etcétera, pero en la propia capa de terreno ya podríamos empezar a crear muchos de los tipos de análisis. Por ejemplo, voy a quitar este, voy a hacerlo sobre esta, vale, sobre la original. No voy a coger el LIDAR como valor genérico, sino el RGB y la elevación, vale, que queda como más potente. Y, por ejemplo, aquí lo más sencillo, por ejemplo, crear una capa de contornos, ¿vale? Aquí, obviamente, como en todos los mm, asistentes o estas ventanas donde tenemos toda la configuración que queremos darle a cada uno de estos análisis, pues por ejemplo, para crear los contornos tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Pero no nos vamos a complicar mucho, vamos a crear una capa de contornos, ¿vale? Voy a llamar contornos. Vamos a meterlo cada 50 metros, cada línea de contorno cada 50 metros, ¿vale? Hay muchísimas opciones, como he dicho antes. Si hay menos, o sea, tiene que haber entre 5 y 10 metros, etcétera. Bueno, no nos vamos a complicar mucho, aunque tendríamos que ir viendo cada una de esas opciones. Si creamos la línea de contornos, vale, nos la va a crear. Y, vale, ya la tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a quitar el variograma. Vale, ¿veis? Hemos creado, voy a quitar esto para que sea un poquito mejor. Voy a cambiar aquí, perdón, en vez de sombreado atrás voy a coger el de luz de día, ¿vale? Que nos va a permitir, a ver, así, nos va a permitir verlo mejor, ¿veis? Nos crea la línea de contornos, cada 50 metros va cambiando, pues 2100, 2050, 2000, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, tenemos muchos tipos de capacidades para trabajar con estas capas de terreno eh, con Global Mapper. Tanto con la versión estándar, obviamente con la versión Pro, algunas cosas más, porque toda la parte de LIDAR, 3D, etcétera, con la versión Pro pues tiene algunas funcionalidades más. ¿De acuerdo? Pero tendríamos ahí muchas opciones. Bueno, pues esto es un poco algunas de las cosas que queríamos ver hoy. Ya me estoy yendo un poquito de tiempo, así que em, son algunas cosillas de las que queríamos ver hoy em, en este webinar.
Si tenéis alguna consulta, ya os digo, podéis ponerla ahora en el panel de preguntas y respuestas, aunque si no... Ah, bueno, antes de nada, antes de... Mientras, bueno, si queréis ir poniendo alguna consulta en el panel de preguntas y respuestas, pues las vais subiendo. Comentaros recursos que están disponibles para conocer mejor Global Mapper. Hay una guía de introducción cuando adquirís en Danisoft, Global Mapper, podéis pedir que es un curso en vídeo, ¿vale? Pero es gratuito, está en español, está hecho por nosotros, ¿vale? Y bueno, pues eh, tiene una introducción, una introducción bastante potente con un buen número de vídeos a Global Mapper y eso es gratuito y lo podéis solicitar. Luego están los dos cursos que hemos comentado, que además está la promoción esta del 30% para estos dos cursos. Si adquirís o tenéis el mantenimiento de Global Mapper, ¿vale? Activo, o sea, habéis comprado Global Mapper y estáis dentro del año o el tiempo que sea de mantenimiento que tengáis, ¿vale? Y luego además, por supuesto, tenéis los vídeos técnicos que hay en el canal nuestro de YouTube. En el canal de YouTube de Danisoft eh, hay como más de 90 vídeos de Global Mapper actualmente, desde hace ya algunas cuantas versiones, pero bueno, en muchísimos casos siguen siendo igual de válidos, ¿vale? Y bueno, pues ahí podéis entrar y ver lo que haya. Y por supuesto, si tenéis consultas, si queréis enviarnos cualquier tipo de consulta, pues estaremos encantados dentro de con los comerciales con los que tratéis habitualmente y si no, pues directamente os ponéis en contacto con Danisoft y alguien del departamento comercial os ayudará o si es un tema de producto, etcétera, pues yo os encantado de dar las explicaciones que os pueden hacer falta. Tanto si lo enviáis aquí, veis los correos de Danisoft como de Aledid, las consultas o llamando por teléfono, pues nos podéis enviar las consultas. ¿Vale? Bueno, y en principio, nada, agradeceros la asistencia al webinar, ¿de acuerdo? Ya os digo, si queréis ver información de cursos, etcétera, en la web lo tenéis todo. Y pues nada, agradeceros y como hacemos webinar de Global Mapper cada poco tiempo, pues despedirme hasta la próxima. Venga, pues muchas gracias y como decía, hasta la próxima.